إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله يا إخوان, بارك الله فيكم. Regresamos a las charlas de Ramadán, مجال شهر رمضان لفضيلة الشيخ يعني del Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Y aquí, Juan, regresamos al tema que mencionó el Sheikh ayer de las categorías de la gente en el juicio del ayuno del mes de Ramadán. El Sheikh mencionó las primeras 5 categorías. Si se recuerdan, ayer el Sheikh dijo que hay 10. Entonces vamos a seguir con la 6ª categoría, y es el musafir. El Sheikh, después de alabar a Allah subhanahu wa ta'ala y suplicar por el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam y su familia y sus compañeros, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, el Sheikh sigue y dice: el que está de viaje, Allah subhanahu wa ta'ala, de su gran conocimiento, sabiduría y ni'ma, yani gran bendición y favor sobre sus sirvientes, ha permitido a aquel que está de viaje que puede escoger y elegir si quiere seguir con su ayuno o si quiere romper su ayuno. Pero dice el Sheikh, pero aquel que tiene la intención de viajar o tomar un viaje, no porque necesita viajar o porque quiere viajar por unas razones que normalmente tenemos cuando hacemos un viaje, pero solo para que no tenga que ayunar, solo porque él sabe el juicio de la persona que está en viaje, no tiene que ayunar, y lo hace por esa razón, para no ayunar, pues entonces esta persona está haciendo algo haram con su intención y en la acción que hace en no ayunar en ese mes de Ramadán, y no es aceptado de él eso. Es obligatorio, dice el Sheikh, es una obligación para él ayunar aunque está en ese viaje. Aunque está en ese viaje, porque esa intención es una intención corrupta y no pura, y no es de la Sharia del Din del Islam, y no lo permita. Así que esa persona, no es permitido para esa persona hacer esa acción o esa intención de tomar un viaje solo porque no quiere ayunar todo el mes de Ramadán seguido, así. Entonces eso no es permitido. Dice el Sheikh, pero para quien que sí en realidad tiene una razón, que ha tomado un viaje, que sea que necesita por una necesidad, o por estudios, o por razones médicos, o solo porque se quiere pasear y divertirse en un lugar, pues eso es permitido para él, y tiene la oportunidad de elegir y escoger si quiere seguir con su ayuno o si quiere romper su ayuno. Y eso lo vemos, ya Juan, barakallahu fikum, en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice lo que quiere decir, y quien está quien está enfermo o está sobre un viaje, que cuente esos días que ha faltado y que los haga en otro tiempo. Y Allah subhanahu wa ta'ala quiere lo fácil y no quiere para ustedes lo difícil. Entonces el Sheikh aquí menciona que esto es para, sea que el viaje es corto o largo, sea que viaja en carro o autobús o en avión, es general aquí, quien está en un viaje. Ha mencionado Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Safar aquí es general. Y vemos que en la narración de Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, reportado en el Sahihain, Bukhari wa Muslim, ha mencionado y dijo que estuvimos en un viaje con el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, y había a unos que ayunaron, a unos que estaban en ayuno, otros que no estaban en ayuno en el viaje, y ninguno de las dos personas les decía algo mal al otro.
El que ayunaba no hablaba mal del que rompía su ayuno, y el que rompía su ayuno no hablaba mal del que ayunaba. Entonces, aquí demuestra Juan en este athar de Anas ibn Malik que los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, en frente del profeta sallallahu alaihi wasallam, unos ayunaban en el mes de Ramadán en el viaje y otros no ayunaban. Igualmente, ya Juan Barakallahu Fikum, el Sheikh aquí, rahimahullah ta'ala, menciona el hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, reportado en el Sahih de Muslim, que dijo que ellos, hablando de los sahaba, veían que si tenían el poder y energía de ayunar, esa energía y ese poder de ayunar, lo hacían y eso era bien. Y también veían que si tenían una debilidad o no estaban fuertes para aguantar ese ayuno, rompían el ayuno y eso era bien. Y este es el athar de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Y con estas narraciones que menciona el Sheikh Ya Juan, vemos la postura y acción y entendimiento de los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y eso es muy importante que nosotros, ya Juan barakallahu fikum, la gente que sigue el camino de los salafus salih, que la postura, acciones, creencia y entendimiento de los sahaba es muy importante para seguir la sunna pura, para entender cómo seguir la sunna, porque puede ser que una persona lee un hadith y lo entiende mal, pero si lee un athar, un hadith o una narración de cómo entendían los sahaba el ayah del Corán o el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues entonces entendemos bien cómo aplicaron el din del Islam, que esa generación de los sahaba no hubo después de ellos otra gente que entendieron el din del Islam mejor que ellos. No hubo una gente que tenía más conocimiento que ellos. No hubo una generación más piadosa que la generación de ellos, de los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Entonces ellos entendían el Islam mejor. No había otra generación más sabia que esa generación. Alhamdulillah. Por eso es obligatorio seguir el camino de esos creyentes, esa generación, los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Y por eso vemos que Allah subhanahu wa ta'ala menciona un castigo para la gente que no sigue el camino de los sahaba y no sigue ese camino de los creyentes, ni los sahaba, cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: وَمَنْ يَشَاقِقَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo lo que quiere decir: y quien opone el mensajero de Allah después de que le ha llegado la huda, la guía, evidencias, pruebas, y escoge y elige otro camino, un camino, en vez del camino de los creyentes, los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, lo dejamos a lo que ha escogido y lo llevamos al infierno. Qué mal fin es eso. Entonces vemos ya, Juan, que es importante escoger y seguir el camino de los sahaba y los salafus salih. Sigue el Sheikh aquí, igual con otra narración, una narración que está reportada en el Sunan de Abi Dawud, que narró Hamza ibn Amr al-Aslami, que dijo: oh mensajero de Allah, yo necesito y tengo un viaje, y me preocupa que me va a llegar el mes de Ramadán y yo estoy en ese viaje, y yo creo que tengo el poder y la fuerza de ayunar en ese mes, aunque esté en viaje, porque soy joven y soy fuerte, oh mensajero de Allah, y yo puedo ayunar. Y si yo rompo mi ayuno, si yo no ayuno, será una deuda para mí, y yo puedo ayunar, oh mensajero de Allah.
¿cuál es más grande de la recompensa para mí, ayunar o romper mi ayuno, oh mensajero de Allah? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, Ayyu dhalika shi'ta ya Hamza. Cualquier de las dos cosas que quieres hacer, oh Hamza. Entonces esta narración, ya Juan Barakallahu Fikum, demuestra igual que el profeta sallallahu alaihi wasallam, el juicio de eso, de la persona que está en un viaje, puede escoger si él quiere, si él puede y no es daño para él ayunar, si no es difícil, que puede escoger yani, ayunar o romper su ayuno. No. Y dice el Sheikh, si es una persona, por ejemplo, que está de viaje y es, por ejemplo, una persona que es que maneja un taxi, y él sale de la ciudad y maneja a la gente, sea un taxi o un autobús o algo así, dice el Sheikh, en el mes de Ramadán, y hace mucho calor y hace estos viajes durante el día donde hace mucho calor y si se le hace difícil esos viajes durante el mes de Ramadán, pues entonces puede él romper su ayuno y hacer esos días de Ramadán en otro tiempo que no hace tanto calor. Y eso es permitido para él si es que se le hace más fácil y se le quita esa dificultad de ayunar y trabajar así cuando hace mucho calor. Si es que él está de viaje, si se le hace difícil. Y esto es permitido para él, dice el Sheikh aquí, rahimahullah ta'ala. Y dice el Sheikh, lo que es más preferido y lo mejor para el que está de viaje es hacer lo que es más fácil para él. Si estamos hablando de la gente que está de viaje, Juan Barakallahu Fikum. Si está de viaje, él puede escoger lo que es más fácil. Si él puede seguir en ayuno sin ninguna dificultad, pues está bien que ayune. Y si es más fácil romper el ayuno porque es un poco difícil o hay un poco de dificultad en estar de viaje y ayuno, pues entonces puede romperlo. Lo que es lo más fácil para él es permitido escoger y elegir, y es lo que menciona aquí el Sheikh rahimahullah ta'ala. Y sigue el Sheikh y dice, pero si es igual romper el ayuno o seguir con el ayuno, pues ayunar es lo mejor. Wallahu ta'ala alam. Y eso es porque sigue su ayuno con la gente, con los demás que están ayunando en ese mes, y puede terminar el mes con la gente y terminar lo que él le debe a Allah subhanahu wa ta'ala de esta gran obligación de terminar el mes de Ramadán. Y vemos eso aquí, Juan, que en lo que está reportado en el Sahih de Muslim que narró Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, que dijo, salimos con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en el mes de Ramadán en un viaje cuando estaba haciendo mucho calor. Y estaba haciendo tanta calor que nosotros ya ni tapábamos o le poníamos nuestras manos en la cabeza del profeta sallallahu alaihi wasallam para que no le pegaba fuerte el sol de la gran de tanto calor que hacía en el sol. Y ninguno de nosotros estábamos en ayuno excepto el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y Abdullah ibn Rawaha. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando le llegó la noticia que nadie estaba ayunando porque era muy difícil, pues él rompió el ayuno por no ser, para no hacerlo difícil para sus compañeros en esa dificultad de ayunar en el viaje y estar abajo del sol tan fuerte cuando haciendo mucho calor. Igualmente es reportado o es narrado por Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu que el profeta sallallahu alaihi wasallam salió y viajó de Meca a un lugar que se llama Qura al-Ghamim y estaba de ayuno en ese día en el año de Am al-Fath, donde era cuando abrieron Meca y entraron a Meca el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros, y estaba de ayuno en ese viaje y le llegó las noticias al profeta sallallahu alaihi wasallam que la gente está ayunando contigo, mensajero de Allah, y no rompen el ayuno porque tú estás en ayuno, y solo ayunan solo porque tú estás en el ayuno y tú no has rompido tu ayuno. Te miran a ti, oh mensajero de Allah, es
muy difícil, es muy difícil para ellos, pero no quieren hacer algo que tú no has hecho. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam llamó que le traen una bandeja de agua, y de allí, yani después del Asr, tomó, aquí menciona la narración de Ba'd al-Asr, fashariba wan nas yandurun alayh. Yani que después del Asr llamó que le traigan una bandeja de agua, y él tomó la agua enfrente de la gente, y para que ellos igual hagan lo mismo. Y esto está reportado, y estas narraciones están reportadas en el Sahih de Imam al-Muslim. Igualmente el hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sí, el hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam llegó y estaba en ayuno, estaban en un viaje, y llegó a un río, llegaron a un río, y estaban de ayuno, el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo a aquellos, yani, tomen de aquí, tomen agua de aquí, yani, ushrubu ayyuhan nas, y que tomen de aquí, oh gente. Y la narración dice fa'abu, yani, que rechazaron, no quisieron tomar. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam sabía, porque no querían, que el profeta sallallahu alaihi wasallam sabía que no querían romper el ayuno. El profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo: inni lastu mithlukum, que yo no soy como ustedes. Inni aysurukum, yani que yo soy, yani inni aysurukum wa inni raqib, yani yo soy, yani es más fácil para mí que para ustedes, yo soy más fuerte. Fa'abu, y ellos rechazaron de todos modos. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dice aquí, fajidahu, yani, el sheikh aquí, perdón, la narración dice que el mensajero de Allah dice: fatana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajidahu fanazala fasharaba wa sharaba an-nas ma'ahu wa ma kana yuridu an yushriba sallallahu alaihi wasallam. Yani que el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando vio que no querían tomar y romper el ayuno, pues se bajó, yani estaba montado en su camello, y se bajó y empezó a tomar del río, y la gente tomó con él. Y dice aquí en la narración: وَمَا كَانَ يُرِيدُ أَن يُشْرِبَ sallallahu alaihi wasallam. No quería tomar el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero lo hizo para que rompen el ayuno los compañeros, porque sabía que era algo muy difícil sobre ellos, y lo hizo para ellos. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Esto está reportado, esta narración, por el Imam Ahmed, wa sanadu jayyid, yani el Imam Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani ha mencionado que es una cadena de transmisión, de narración buena, y el hadith es sahih. Entonces dice el Sheikh, cuando aquel que está de ayuno en un viaje, y el ayuno se le hace para él muy difícil, o difícil para él, puede romperlo y debe de romperlo, porque el ayuno no es, la ibadah de Allah subhanahu wa ta'ala no es que debe de ser con la intención de que sea difícil. Y dice el Sheikh, especialmente cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado una licencia, una oportunidad, nos ha dado un permiso de que podemos romperlo cuando llega esa dificultad. Entonces aquí vemos en este hadith, ya Juan, de que fue reportado al profeta sallallahu alaihi wasallam, en este hadith de Jabr que se mencionó hace poco, que cuando el ayuno fue muy difícil para ellos en ese viaje donde el sol estaba muy fuerte, y se les hizo muy difícil seguir en el ayuno, y el profeta sallallahu alaihi wasallam sabía que era difícil para ellos, entonces rompió el ayuno para ellos, para que ellos rompen el ayuno. Llegaron con la noticia y le reportaron al profeta sallallahu alaihi wasallam: inna ba'd an-nas qad sam, yani que había gente que siguió en el ayuno y siguieron ayunando. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ulaika al-usa, ulaika al-usa. Ellos
esa gente, ellos son yani desobedientes, ellos son desobedientes. O sea que yani había la oportunidad que Allah subhanahu wa ta'ala les ha dado de romper el ayuno, y el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam, que lo hizo aunque él no quería romper su ayuno y lo hizo para ellos, pero esa gente de todos modos no tomó esa esa oportunidad o ese permiso para romperlo, y el profeta sallallahu alaihi wasallam por eso dijo ulaika al-usa, ellos son los desobedientes. Y vemos también en el Sahihain, reportado en Sahihain, Sahih Bukhari o Muslim, el hadith de Jabir también, radiyallahu ta'ala anhu, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando estaba de viaje, vio un hombre sentado y había hombres dándole sombra y cuidándolo, y se vio ese hombre muy débil, y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo: "Ma hada", ¿qué es eso? Y le dijeron: él está ayunando, yani huwa sa'im. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Laysa min al-birr as-siyamu fi as-safar", que no es de la piedad o no es de esas acciones buenas, yani que se considera buenas o mejores, yani ayunar en el viaje. Los ulama han mencionado en este hadith que no quiere decir que ayunar en el viaje no es permitido, pero aquí quiere decir el profeta sallallahu alaihi wasallam ayunar y hallar la dificultad, ayunar y saber que es muy difícil, yani, sea cumplir el ayuno porque hace mucho calor, o el viaje es largo, o no tiene energía, o le hace daño a su cuerpo, o se enferma, o algo así. Yani que el ayuno en el viaje no está bien si es que haya a la persona una gran dificultad en cumplir el ayuno. Entonces no es del birr, no es de las acciones buenas de hacer ese ayuno cuando está uno de viaje, si hayan una dificultad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Entonces, si aquel que está de ayuno está de viaje y empezó su ayuno y estando de viaje, y durante del viaje se le hace muy difícil cumplir con el ayuno, puede y es permitido para él romper el ayuno, así como lo hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que ayunó con la gente, y cuando se les hizo a ellos difícil, el profeta sallallahu alaihi wasallam rompió el ayuno para ellos. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. El Sheikh aquí, rahimahullah, dice: y si el que está de viaje llega de viaje a su pueblo o a su ciudad durante del día del Ramadán, y él es muftir, yani no está de ayuno, y ahora ha entrado a su lugar, no es su ayuno, empezar el ayuno en mediodía no es aceptado para él en ese día. Él ya perdió ese día de ayuno y tiene que recuperar ese día de ayuno. Y eso es porque el ayuno del mes de Ramadán, que es obligatorio, tiene que empezar yani con la intención de ayunar antes del adán de Fajr, para que el ayuno empieza desde el adán de Fajr o del tiempo de Fajr hasta el Maghrib. Entonces, como no empezó el ayuno desde ese tiempo, pues entonces su ayuno no será correcto si es que empieza a mediodía. No es obligatorio para él, lo tiene que recuperar ese día. Pero ¿qué debe de hacer? Debe de comer o dejar de comer hasta hasta el tiempo del Maghrib. Y hay dos dichos entre los ulama, dice el Sheikh aquí, que debe de dejar de todos modos de comer, y eso es por el respeto y que debe tener para el tiempo que es el mes de Ramadán, donde nadie debe de comer o tomar, y debe de dejar de hacerlo. Dice el Sheikh aquí que ese es un dicho de unos de los ulama, y es un dicho famoso de los ulama que siguen el madhab del Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Pero hay otro dicho, dice el Sheikh, igual, que no es necesario que él deje
de comer y tomar, y eso es porque no hay ningún beneficio de dejar de comer y tomar, porque tiene que recuperar ese día de todos modos, dice el Sheikh. Pero lo que sí debe de ser es que debe de dejar por la horma o ese honor o respeto que uno tiene para el tiempo de Ramadán y el día de Ramadán donde nadie está ayunando, debe de tratar de no comer y no tomar enfrente de la gente, que lo vean, y eso es porque para él mismo, que no sea una fitna para la gente y que la gente no piense mal en él pensando por qué no está ayunando, por qué está comiendo y por qué está tomando. Entonces, para que no piensen mal de él y igualmente para que él no haga una fitna para la gente, que puede ser que la gente lo sigue o hace una fitna donde hace la persona querer tomar o comer con él, lo debe de ser escondido a la gente y no enfrente de la gente. Wallahu ta'ala alam. Sigue el Sheikh con la siguiente categoría y es la séptima, que es el marid, el enfermo, aquel que tiene esperanzas de curarse de la enfermedad que tiene, y él hay de tres tipos. De ese tipo y de ese enfermo hay de tres tipos. El primero, dice el Sheikh aquí, el que no le hace, no es difícil para él el ayuno y no le hace daño el ayuno. Entonces para él es obligatorio ayunar, y eso es porque no tiene ninguna excusa que permite que rompe su ayuno. Si no es difícil ayunar con esa enfermedad que tiene, o no le daña si ayuna, pues entonces no tiene excusa y tiene que ayunar. Por ejemplo, si tiene una tos y con esa tos puede seguir, no es muy difícil ayunar con una tos, por ejemplo, y no es algo que le daña si sigue ayunando, por ejemplo. Y claro que sabemos que hay diferentes grados o niveles de una tos, pero estamos hablando de algo normal, que no es difícil seguir el ayuno y no daña si uno ayuna. Entonces, esa es la primera persona que para él, esa persona es obligatorio que ayune. La segunda tipo de persona es que es difícil para él ayunar, pero no le daña. Es difícil ayunar en ese estado que está enfermo, pero no le daña si es que ayuna. Entonces aquí él puede romper el ayuno si él quiere. Y así con el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, que es general, que dice Allah: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا, y quien está enfermo, o ala safarin فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ, quien está enfermo o sobre un viaje, pues que haga esos días en otro tiempo. Entonces aquí el Sheikh aquí menciona que esto es general, quien está enfermo, y aquí esta enfermedad, si es algo que es difícil para él seguir el ayuno, aunque no es algo que le va a dañar mucho si ayuna, pero aquí tiene una excusa que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado la oportunidad de escoger, y aquí si él ayuna, no es haram para él, pero no es recomendado que ayune con dificultad. Y eso es porque ha salido del permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah le ha dado ese permiso de romper su ayuno. Y Allah subhanahu wa ta'ala, sabemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith: Inna Allah yuhibbu an yu'ta rukhsahu kama yukrahu an yu'ta ma'siyatuhu. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, lo que quiere decir que Allah subhanahu wa ta'ala ama que toman su permiso, o lo que ha dado de permiso, que lo que ha permitido, así como él igual odia a aquellos que caen en su desobediencia. Y esto está reportado por Ibn Hibban o Ahmed o Ibn Khuzaymah, y el hadith es sahih. Entonces aquí sabemos que esta persona debe de tomar el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala de romper el ayuno porque es difícil para él, aunque no es algo que si ayuna le va a dañar su salud, pero es difícil de todos modos porque está enfermo. Entonces debe de romper el ayuno, y eso es porque debe de seguir el permiso que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado y esa oportunidad que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado. Igualmente la siguiente persona o tipo de persona, aquel que le daña
su salud o le daña a su cuerpo, ayunar. Entonces esto es obligatorio para esa persona romper su ayuno, porque no es permitido ayunar y que le dañe o hacer una acción que él sabe que le daña a su cuerpo o su salud, así como Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, y no se maten a ustedes mismos. Inna Allah kana bikum rahima, que por cierto Allah subhanahu wa ta'ala a ustedes es muy clemente y muy misericordioso. Entonces igual Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى تَهْلُكَ, yani que Allah subhanahu wa ta'ala dice, lo que quiere decir, y no se lleven con sus propias manos a destrucción. Entonces aquí estos dos ayat demuestra de que uno no debe de hacer nada, yani que les hace, sabiendo que le está haciendo daño a su cuerpo, yani que le va a dañar o que va a caer en algo, yani un peligro de morir o de caer en una enfermedad muy grande o algo así. No debe de hacerlo y no es permitido, y es más, no es una acción que Allah subhanahu wa ta'ala ha legislado de ibadah, de acercarse a uno, que Allah subhanahu wa ta'ala ha permitido que uno yani haga eso sabiendo que le está dando o le está haciendo daño. Y el Sheikh aquí dice que igualmente el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en el hadith del Bukhari, que dice inna li nafsika alayka haqq, yani que por cierto tú mismo tienes, o para tú mismo, para tu propia persona tienes un haqq, tienes un derecho. Entonces aquí este haqq, dice el Sheikh, este haqq es de que no te debes dañar a ti mismo. Y eso es especialmente si Allah subhanahu wa ta'ala te ha dado el permiso de no ayunar, entonces debes de tomar ese permiso que Allah subhanahu wa ta'ala te ha dado y no caer en un daño que te haces a ti mismo. Igualmente el Sheikh dice el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la darar wa la dirar, yani que no se debe de hacer daño a otra persona y no debe de regresar un daño a otra persona. Es decir, uno no debe empezar a darle daño a una persona, ni tampoco debemos a regresar la acción de otra persona que nos hizo con otro daño. Entonces aquí sabemos que no es permitido hacer daño, no a nosotros ni a los demás. Y este hadith reportado por Imam al-Hakim o Ibn Majah. Y el Imam al-Nawawi ha mencionado que hay muchas narraciones de cadenas de transmisión de este hadith, y cada una lo hace más fuerte. Entonces dice el Sheikh rahimahullah ta'ala, entonces dice el Sheikh que si le llega la enfermedad en medio del día cuando está de ayuno y se le hace muy difícil para él seguir el ayuno, es permitido para él romper el ayuno. Igualmente, si se cura en mediodía del día de Ramadán y ahora ya tiene la fuerza para ayunar, ese día no es algo que él puede contar como un día de ayuno, porque se le pasó el tiempo de cuando debe de empezar su ayuno, como hemos mencionado, de aquel que está de viaje, porque el tiempo de empezar el ayuno en la Sharia, el ayuno del mes de Ramadán, ese ayuno que es obligatorio, es desde el tiempo del Fajr. Entonces, uno tiene que tener la intención de empezar ese ayuno antes del tiempo de Fajr, y para que le cuente ese día. Entonces, para esa persona no hay nada para él excepto recuperar ese día en otro tiempo afuera del mes de Ramadán. Igualmente, si es algo confirmado que un médico ha dicho que si la persona no debe de ayunar porque le va a dañar a su salud, o va a dañar un tratamiento, o va a dañar o va a hacer su enfermedad peor, por ejemplo, o tiene que tomar un tratamiento, que tiene que tomar medicina y tiene que hacer varias cosas, o comer
un tipo de comida que le va a ayudar para mejorar su salud, pues es permitido para él entonces ya ni romper su ayuno y no ayunar con lo que ha mencionado el médico. Y es permitido en el din del Islam para él hacerlo sin preocuparse que es obligatorio para él seguir el ayuno. Now, el Sheikh aquí termina ya Juan con un dua y dice: oh Allah, te pedimos que nos dé el éxito de hacer las acciones así como tú quieres, oh Allah, y que nos alejes de ese camino y esas razones que nos lleva a tu desobediencia, desobediencia a ti y a tu ira. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, perdónanos de nuestros pecados, a nosotros, de nuestros padres y a todos los musulmanes. Tú eres el más misericordioso, más clemente, más compasivo. Escúchanos, oh Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.